el virus ha jugado en nuestra contra y vamos a ser como unos 20. ¿El virus soy yo? El virus de la gripe este que ha mutado y nos ha fastidiado a la mitad del personal. Pero bueno, la idea de esto y de hacerlo aquí, vamos a hacer, esta es la primera de una serie de charlas que vamos a hacer durante este año. La idea es hablar de todo lo relacionado con la imagen de marca, redes sociales, una serie de elementos que ayuden a las pymes, porque nosotros también, nuestro proyecto está enfocado al pequeño comercio y a la pyme, pues dar una serie de pautas para que, bueno, pues a la gente que tiene trabajo en su empresa y que tiene una marca y que quiere desarrollarla, pues darle una serie de elementos que le puedan ayudar a saber cómo hacerlo. Entonces, hemos decidido también hacerlo aquí porque, bueno, consideramos que como van a ser charlas, a no ser que la gente se vuelva loca y de pronto nos vengan aquí 100 personas, pero en principio la idea es que sean charlas así como muy, no sé cómo deciros, de amigos y sí, amigos conocidos, clientes, en un lugar así, bueno, pues recogido como este y nada, y ya está. A partir de aquí, pues Eduard, no te presento porque ya todos los que hay aquí te conocen bien. Me conocen. Iba a hacer una presentación así oficial de... Por favor. ¿Sí? Sí, me gusta. He cogido un listado, Fantástico. o sea, una chuleta. Bueno, a ver, Eduard, que muchos lo conocéis, pero no conocéis su trayectoria. Bueno, antes de nada, La Rosa ahora mismo somos una empresa que, como sabéis, estamos especializados en aportar soluciones integrales de imagen para las marcas, para todo tipo de empresas. La formamos 3 personas. Uno es, que nos ha dejado, vendrá ahora en un ratito, es Romualdo Román, él es profesional de las compras, digamos, lleva como 20 años trabajando en el área de compras en algunas empresas multinacionales. Eduard lleva 25 años dentro del mundo de la creatividad publicitaria y yo hago lo que puedo. ¿Vale? Desde hace 20 años. Yo llevo desde el 96. Desde hace 20 años hace lo que puedo. Bueno, yo llevo trasteando en el mundo del diseño y de la producción gráfica desde el 96, o sea que algo de idea también tengo. Entonces, pero bueno, Eduard, como os digo, lleva 25 años, ha trabajado, muchos ya lo sabéis, en las empresas de las agencias de publicidad más punteras de España. Os nombro algunas. Bueno, empezó en Barcelona, Madrid, Moscú, Frankfurt y luego ya se vino a Valencia. Ha trabajado en BBDO, en Valverde de Miquel, Casa de Valpedreño, McCann Erickson, o sea, y esto le ha permitido también trabajar, son agencias, muchas de ellas internacionales, y le ha permitido también trabajar pues con en la parte creativa sobre todo, con marcas como SH Hoteles, PepsiCo, Coca-Cola, Opel, Siemens, Páginas Amarillas, 11888, Airtel, Generalitat Valenciana, bueno, el Corte Inglés, o sea que a nivel de experiencia creo que está... Digamos que entre clientes y viajes me podría haber montado una agencia de viajes. Mi vida sería diferente hoy. Y nada, por terminar, ahora mismo es nuestro director creativo. Con su experiencia pues, nos da la posibilidad de poder enfrentarnos a marcas potentes y poder entrar en proyectos también importantes. Y es doctor en Publicidad y Relaciones, doctor en Publicidad y Relaciones Públicas, hizo la tesis doctoral en Storytelling, con lo cual la charla de hoy va un poco relacionada con eso, con contar historias para las marcas. Es profesor de grado de Comunicación y Marketing en ESIC, profesor también de grado de Publicidad en la web y profesor de máster de Marketing Online en la web. Profesor de joder todavía. Bueno, nunca se sabe. Os dejo con Eduard, estoy en iniciación todavía. Y que él nos cuente la historia. Bueno, esta presentación es fantástica. Todos vosotros. Nada, vamos a hablar de algo muy fácil, pero que se habla bastante desde hace ya bastante tiempo, que es el hecho de utilizar las historias para generación de marca. ¿Vale? Entonces todo esto que la gente dice, bueno, estos son para grandes marcas, ¿no? Esto estará ahí Coca-Cola, estarán los Apples, estarán los Harley Davidson, estarán... Pero, bueno, ¿y las pequeñas empresas que no pueden? Pues sí. Sí, hay una manera de hacerlo, evidentemente utilizando otros medios, otros presupuestos,
pero con frecuencia, con una buena historia detrás, se puede construir una marca pequeña, mediana o grande, da igual, utilizando las historias. Eso, el uso de historias invalida pues los temas promocionales, la distribución, no. Estamos hablando de comunicación, no estamos hablando de marketing, y eso es un complemento para construir una marca. Detrás, evidentemente, estarán todas aquellas acciones que podamos hacer para proyectarla un poco más allá, ¿de acuerdo? Entonces, pero es una herramienta, yo creo que es muy válida porque significa el principio de todo. Una marca no es nada si no tiene fondo y forma. La forma ya sabemos cuál es. ¡Hazme un logotipo! Esto es un logotipo, tengo un primo que me hace logotipos. ¿Vale? Eso es la forma. Pero luego hay un fondo. Detrás de ese logotipo, detrás de las acciones que hay detrás del logotipo, detrás de esa empresa, tiene que haber un significado. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos. Todos nos gustaría tener una marca que arrasara en el mercado, ¿no? Una marca que además impacte. Es una marca impactante. Y todos buscamos eso, todos tenemos el mejor servicio, todos somos los mejores, intentamos apostar por cuidar al cliente, etc. Sí, no, eso está muy bien, eso tiene que estar. Pero realmente, para arrasar y para crear impacto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el secreto para construir una marca de este estilo? Bueno, realmente hay muchos factores. Vosotros, hay algunos que sois profesionales del marketing, sabéis más de uno, con Fernando hemos estado hablando de muchos de estos temas. Pero yo, como soy del mundo de la comunicación y de la publicidad, yo lo simplifico todo a dos. ¿Vale? Uno es simplificar. Hazlo todo muy sencillo. Hazlo todo muy fácil. Quítate todo aquello que te molesta y es superfluo. Y lo segundo es cuenta una historia. ¿Algo más? No. Punto. Simplifica y cuenta una historia. Hay solo dos cosas. ¿Por qué? Bueno, porque contar una historia forma parte de nuestro elenco cultural. Desde hace 100.000 años la gente, cuando ahí cazaba osos y estaba alrededor de la hoguera y se contaba historias y los mitos y los abuelos y lo he cazado y tal, y eso le ayudaba a aglutinarse, le ayudaba a entender dónde estaban, les ayudaban a formar parte de la misma tribu. Tenemos nuestras historias, los demás tienen sus historias. Ese conflicto de historias todavía existe. Si hablamos de conflicto de religiones, es casi un conflicto de historias, siendo en el fondo lo mismo. No entraremos en religión, pero sí para entender un poco la importancia de las historias. Estos 100.000 años, lo impresionante que hay 100.000 años, la gente se traslada a la sabiduría oralmente, contando historias. Y solo hace 5.000 que escribimos. ¿Vale? Entonces, ha dejado una impronta en nuestra manera de ser y en nuestra manera de entender la vida. Es decir, hay quien dice, un señor, pues, un neurólogo, dice, que se llama Kendall Haven, que dice que esos 100.000 años nos han cambiado tanto que no entendemos las cosas y no nos cuestan una historia. O sea, todo lo movemos a través de la narración. Todo lo interpretamos como una narración de héroes, antihéroes, buenos, malos, de beneficio, de no beneficio, de objetivo, de misión, de visión. Todo lo entendemos de esta manera. Tanto es así que me ha gustado empezar no solo con los tsunamis y las bombas atómicas, sino con una frase de Siberia, que es: si no conozco los árboles me pierdo en el bosque, pero si no conozco las historias me pierdo en la vida. Esto es un proverbio siberiano. Bueno, como decía antes, ¿no? Los relatos nos cohesionan, nos emocionan, nos hacen partícipes, nos hacen experimentar sin experimentos. Es decir, solo con leer o que me cuenten yo puedo sentir, gracias a una cosa que se llama las neuronas espejo. No sé si alguien las conoce, se descubrieron en 1996, por puñetera casualidad, como suelen pasar estas cosas, haciendo pruebas con monos, pruebas cognitivas, y de repente se dieron cuenta de que cuando uno de los participantes, uno de los profesionales, estaba comiéndose un bocata, el mono, que estaba todavía con la resonancia magnética funcional puesta, empezaba a producir efectos cerebrales como si estuviera comiendo él cuando no estaba comiendo. El que estaba comiendo era uno de los psicólogos de animales que estaba allí. Entonces hicieron más pruebas y se dieron cuenta que es verdad, que hay unas neuronas que lo que hacen es que sintamos empatía. Por eso cuando alguien come, sientes hambre o salivas, reaccionas a lo que está sintiendo el otro, te pones en su lugar. Eso es lo que consiguen las historias. De repente nos damos cuenta que las historias nos ponen en el lugar de otro. Por eso funcionan. Por eso sentimos como Caperucita, podemos entender las cosas. Cuando nos cuentan una historia lloramos cuando le pasa algo a alguien en una película. Es decir, nos ponemos en su lugar. Si utilizamos esa narrativa para nuestra marca, empezamos a entender por qué son tan importantes.
¿Por qué? Porque básicamente en nosotros lo que hacemos es aprender emocionalmente. No hay nada fuera de las emociones que se nos quede tanto como eso. Es decir, nos podemos poner un Excel delante y seguro que si me lo repito 100.000 veces, se me va a quedar. Pero si yo lo siento, si me emociono, no con ese Excel, sino con una historia a través de ese Excel, los datos se me quedarán y sobre todo sentiré algo, ¿vale? Eso es lo que generará una impronta. Y esa impronta es la que, de la vida normal y cultural a las marcas, nos interesa. Muy bien. Esto que parece muy fácil, el mundo anglosajón lo utilizan así de fácil, desde hace ya muchos años. Tenemos 3 ejemplos muy básicos. Uno es el señor Ronald Reagan con un jovencísimo Donald Trump. De Donald Trump no hablaremos ahora porque todavía no sé la historia a la cual pertenece, es extraña. Pero Ronald Reagan, que era un actor, sobre todo actor de películas western de serie B, este señor entró en la Casa Blanca y a su secretario, antes de empezar una reunión de cualquier historia, decía: dame el pie. Dame el pie es lo que le dice un actor a otro actor para que llegue la frase que le toca. Él, como no sabía de política, actuó en política como si fuera un actor, como si la política fuera una película en la cual él era el actor. Hizo el prototipo de uno de sus papeles, que era el self-made man, el cowboy, que mantenía el orden del mundo junto a su gran aliado inglés, que era Margaret Thatcher. Era esa pareja prototípico de película de western. ¿Qué pasó? Que unos años más tarde tendríamos a George Bush, ¿vale? El cual se dicen las malas lenguas, que cuando se cayó en el 11M, se cayeron las Torres Gemelas, una de las primeras reuniones, aparte de con el Pentágono, que también estaba tocado, que es lo que hicieron, era hablar con los productores y con los guionistas de La Jungla de Cristal y El Coloso en Llamas. ¿Por qué? Porque quería saber cómo continuaba el guión, qué tenía que decir, cómo tenía que actuar y qué tenía que hacer. De ahí, no es raro que al cabo de pocas horas saliera George Bush en cazadora, tejanos y botas encima de los restos de los rascacielos caídos, con un megáfono hablando de esto es la guerra, los buenos contra los malos, somos un país libre. Era el perfecto John Wayne. De hecho, se repartieron por todo el país pósters con la imagen de Osama Bin Laden que ponía: se busca vivo o muerto. Pues suena poco, ¿no? Las películas del oeste donde buscaban a los malos. Era montar un relato, montar una historia, detrás de un hecho verídico. Todas las historias de marca están basadas en hechos verídicos, no podemos inventarnos nada. De repente no podemos decir: ay, pues tengo una gestoría y llevo los números y las finanzas de muchas empresas y ahora vamos a hacer Tintín. No, si no eres Tintín, cuando tienes una base de Tintín no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque es mentira, y la mentira se ve. Tienes que ser real, ¿vale? Pero la historia está detrás. Y luego Obama fue el redentor de lo que venía después, de lo que venía antes, el señor George Bush. Obama fue un poco el que trajo otra vez la paz, el que trajo otra vez ese sueño americano. Por fin el I had a dream se hizo realidad, los negros llegaban a la Casa Blanca, había esperanza de cambio, se dejaba la guerra, había diálogo, entraban las redes sociales a borbotones, donde se podían construir historias. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory reports. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bueno, este spot salió una sola vez, vosotros lo habéis visto 1000 veces, salió solo una vez en televisión. Una sola y única vez, en una Super Bowl en el año 84, fue el lanzamiento de ese que tenéis ahí, que tenemos nosotros aquí, del Apple, ¿vale?
Fue el primer pasito, pero luego en el 97, 14 años más tarde, 13 años más tarde, después de haber salido el señor Steve Jobs por la puerta y volver, cuando volvió, dijo, todo este desastre, porque Apple estaba hundida, esto lo vamos a arreglar. Y lo vamos a arreglar primero, mejorando el producto, evidentemente. Toda marca tiene que tener un producto bueno, si no, no vamos a ningún lado. Pero segundo, la marca. ¿Qué haremos con la marca? La marca tiene que tener un significado, tiene que significar algo para la gente. Si yo no soy nada, si no tengo un fondo, si no tengo personalidad, pensemos en las personas. Cuando presentan a alguien que es un pan sin sal, ¿qué nos ocurre? Que no nos despierta el más mínimo interés. Nadie se acuerda de él. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurrió en el 97? Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Think Different. 13 años más tarde. De repente en 2005 seguimos... Hola, soy un Mac. Mac te manda un saludo, cancelar o continuar. Hola, soy un Mac. Mac te manda un saludo, cancelar o continuar. Continuar. Y yo un PC. Estás devolviendo el saludo a Mac, cancelar o continuar. Continuar. ¿Y qué...? Mac te está haciendo una pregunta, cancelar o continuar. Continuar forma parte de Vista, mi nuevo sistema operativo. Los PCs tenemos muchos problemas de seguridad, por eso me pide autorización de todo lo que voy a hacer. ¿Estás mencionando los defectos de Vista, cancelar o continuar? Continuar. Podría desactivarle, pero dejaría de darme tantos avisos y se olvidaría de su objetivo. ¿Estás a punto de hacer algo que tendrá un triste final, cancelar o continuar? Continuar. Y 2014. Tearing down the wall of fear, full of flowers stuck in there. Come a little closer. No. Always learn, never learn. Full of food, there will be. How you doing? I'm good. I've been writing lyrics all morning. Nature's not a peaceful place. It's a reckless daddy race. Praise on where my demons rest. Praise on where I dream the best. I'm not stuck inside this body. I'm the wind and always lonely. Down with everything or now. All or nothing, that's what's up. Bien, de todo esto, si vemos todas y recordamos todas las campañas, vemos que hay un hecho en común. Apple contaba muy bonitas historias, ha contado historias desde más anti-establishment hasta una alabanza a los locos y a los genios, después ha ido con humor, metiéndose contra los PCs, pero siempre detrás ha habido un arquetipo, el rebelde creativo. Siempre, en cada una de estas campañas, desde 1984, ellos han empezado con un creativo. Su idea era ser el representante de un arquetipo, ser el arquetipo del creativo, del rebelde, el que cambia las cosas, el que aporta cosas nuevas, el que no se considera parte de la vida normal de la sociedad y el que rompe cualquiera de los sentidos normalmente establecidos, ¿vale? A partir de ahí monta todas las historias, busca conflictos, cómo salirse de la norma con el lanzamiento de 1984, cómo decir que los genios son los que tiran la sociedad hacia adelante y los demás no son nada, cómo de repente tu competencia no es nadie, pero tú eres el más guay del universo sin decir una palabra, porque en ese spot no te dice nada. Cómo después la chica joven con un simple iPad rompe todas las normas y ella, que no es nadie, está en su casa, se convierte en una estrella de música. Son arquetipos. Eso es lo que utilizan muchas de las marcas al principio para establecer sus historias de marca.
verse reflejados en un arquetipo. ¿Quién soy? ¿Soy un benefactor? ¿Soy un...? Ahora veremos cuáles, ¿no? Toda la parte de Apple, por ejemplo, os pongo este gran ejemplo porque, a pesar de que es una gran marca, sí que es muy sencillo encontrarlo, ¿no? Apple es el creativo, y a partir de aquí, aparte de que el producto sea muy bueno y sea muy simple, lo de Apple no se pone en ningún lado. Se dice que Steve Jobs, además, no pudo acabar su gran objetivo, que era eliminar el botoncito este que tiene Apple, por eso se inventó Siri. Es decir, Siri, ábrete, y que funcionara sin botones. Él tendía al mundo zen, que el 0 era la perfección absoluta, y se quedó en 1, que es el botón, que no pudo eliminarlo, y en eso están. ¿Vale? Pero aparte del tema producto, del tema simplicidad, las historias empiezan las historias de marca, por adscribir esa marca a un arquetipo. ¿Vale? Perdón. Hay muchos. Esta gente, por ejemplo, Margaret Mark y Carol Pearson establecieron 12, que son los que las marcas más o menos trabajan. Los especialistas en storytelling son los que establecen como válidos. ¿Vale? Nacen de Jung, pues igual, no vamos a entrar en psicología. El inocente, el explorador, el sabio, el héroe, el forajido, el mago, la persona corriente, el amante, cada uno perpetúa una manera de ser o de hacer. Por ejemplo, el cuidador, el criador, el jefe, estructura en el mundo. Cuando una marca es el cuidador, por ejemplo, podríamos hablar de Mercadona, ¿por qué no? En toda esa es un gran benefactor. ¿Por qué? Porque en toda la crisis que hemos pasado, Mercadona, tú podías llenar el carro por 30 euros menos que los demás. Se peleaba y salía en la prensa, no en los anuncios. Él hace comunicación, no hace publicidad, pero se peleaba en la prensa para conseguir los mejores precios, lo cual significa que soy como Robin Hood. Yo cuido a la gente, estoy en cada barrio, como estoy en cada barrio, conozco lo que le pasa a la gente, y lo que necesitan es que alguien le dé lo que necesita, con buena calidad, mejor precio. Eso que es una base de marketing pura y dura, como imagen, es un arquetipo de benefactor, y eso se entiende así. Por eso Mercadona sube como la espuma, teniendo precios muy parejos a otras grandes compañías. Hay una parte de comunicación y de percepción de marca muy importante, que aquí no podemos explorarla a fondo, ya me gustaría, que lo haremos con Juan Roch, ¿no, Fernando? A ver qué hacemos. Vale. Entonces, bueno, identificar el arquetipo de tu marca y además hacer que este arquetipo forme parte de una historia y tener una historia que se embarque en un viaje, que nos aporte elementos de información, elementos de comunicación, que hará, pues nos emocionará, captará la atención, nos ayudará a viralizar, porque una gran parte del potencial de las historias es que las historias están hechas para que te las cuenten y tú las cuentes. Por eso es tan importante las redes sociales ahora. En redes sociales no es más que la hoguera de antes, donde todo el mundo se contaba historias, pero a lo bestia. Nos ponemos todos alrededor de un ordenador, cada uno el suyo y hay un servidor en medio, ¿vale? Y nos contamos historias. Nos encanta. Y sobre todo cuando son historias cercanas, de qué ha hecho mi vecina, o qué ha hecho mi vecina que vive en Alemania, pero que es amiga mía, me da igual. Es un poco repetir lo mismo en un concepto más amplio, evidentemente con novedades, ¿no? Tecnológicas, etc., pero el concepto es exactamente el mismo. Viralizamos, provocamos el boca a oreja. Por eso ahora se dice aquello que, bueno, grandes publicitarios como Gilby ya habían dicho en el año 63, que la mejor publicidad es la que no parece publicidad. Vale, pues ahora nos damos cuenta que sí, que lo que pasaba antes es verdad, ¿no? Tenemos la tecnología para hacerlo y nos ajustamos, además, nos ayuda a ajustarnos al presupuesto, porque si tenemos un arquetipo claro y una historia clara y seguimos esa historia de marca, lo que haremos es que nuestros mensajes sean mucho mejores, lleguen antes y por lo tanto no tengamos que invertir tanto dinero en que sean efectivos. O sea, ayuda a la eficacia. Pero bueno, no solo de arquetipos vive la marca, ¿no? Todas las historias deberían tener una misión, ¿vale? Tengo un arquetipo que es el señor benefactor, pero ese señor benefactor tendrá que luchar contra los elementos, si hablábamos de Mercadona, es contra la crisis, para que la gente pueda tener comida, tendrá sus escuderos, que serán seguramente las marcas que están con ellos. Es decir, hay una serie de elementos que nos ayudan a captar y transmitir el mensaje. Si pensamos en, por ejemplo, en Harley Davidson, ¿vale? Es el rebelde que está en contra de todo, la carretera es el camino de la vida, donde no importa dónde vas, sino lo que recorres, eso es un poco zen, ¿vale? Donde hay un olor que se llama cuero, hay un olor que se llama gasolina, hay una música, una banda sonora que es rock and roll, todo el mundo se acuerda de Born to Be Wild, ¿vale? Es toda una película. Harley Davidson es una película. Nosotros podemos vender una película en nuestras marcas, veremos si nos interesa hacer con Harley Davidson o nos interesa hacer de otra manera.
depende de nuestro mercado. No es lo mismo tener una inmobiliaria que ser un consultor de marketing, que ser un coaching, un director de arte, un experto en webs. Cada uno evidentemente tendrá su mercado y tendrá su escenario. Pero es verdad que podemos construir historias de marca muy interesantes. ¿Y de dónde se saca? Porque ahora me diré, muy bien, Eduardo, sí, Apple y todo, y muy bien, y Mercadona, vale, fantástico. ¿De dónde sacamos todo esto? ¿De dónde sacamos la información? ¿Cómo puedo yo construir una historia de marca? Bueno, las historias están en nosotros, son nuestro padre. ¿Por qué? Porque básicamente hay relatos, por ejemplo, de identidad. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué historia tenemos? Nosotros hemos nacido, nos hemos educado en algún sitio, hemos creado una empresa con otra persona, hemos tenido vivencias. De allí podemos sacar material. Es decir, si nuestra empresa nació en el año 46, hasta hoy, ¿qué no ha vivido? ¿Cuántas anécdotas no tiene? ¿Cuántas posibilidades tiene de decir, pues nosotros nacimos para crear, construir casas para la gente que no tenía dinero? O para la gente que sí que tenía dinero, pero para hacer eso tuvimos que empeñarnos, comprar un terreno, de este terreno otro, construir. Relatos de identidad. Yo soy alguna cosa. En mí siempre hay algo, en mi empresa, en mi marca, hay algo que yo puedo explorar. No nacemos, hola, ¿vale? No soy una empresa de proyectos de interiorismo, y ya está. Eso nace de una experiencia personal. Y en esa experiencia personal podemos identificar qué es lo que queremos ser, o qué es lo que somos, y proyectarlo a nuestra marca. Muy bien. ¿Quién soy? Por ejemplo, aquí una es qué es, y luego es quién soy, hablar exactamente de qué es lo que soy, no aburrir con datos. Los datos, cuidadín, está bien decirlos, pero tú puedes meter los datos dentro de una historia. No es lo mismo decir, bueno, pues esta empresa me envió 1200 botellas de no sé qué, que decir, bueno, esto es como aquella tribu que reducía cabezas y entonces, gracias al taylorismo, pudo empezar a... Entonces tú estás explicando una historia, esta historia está recogida en un libro de Antonio Núñez, y es muy clarificadora. De repente, cuando alguien te quiere explicar un relato de economía, que es cómo se introduce el taylorismo y qué significa, tú puedes empezar por una empresa y entonces, mira, la empresa A lo hace todo a mano, la empresa B lo hace con el sistema de taylorismo, que es que cada uno hace un trocito y luego, vale, pero yo te lo cuento con una historia. Y la historia era unos jíbaros que reducían cabezas. Y como el taylorismo les lleva a reducir muchas cabezas y a vender muchas cabezas y de repente a crecer como tribu. Imagina que hay una empresa en buenas tardes, me llamo Eduardo Farrán. Yo empecé una empresa y me arruiné. ¿Quién soy? Soy un tipo que se ha arruinado. Pero entonces yo conocí a Pival 2000 y entonces pude remontar gracias a una estructura financiera, bla, 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 bla. Aunque la primera reunión me quiso echar. ¿Para qué estoy aquí? Por ejemplo, esto es también un magma. Si tenemos una empresa de arroces, ¿vale? Y decimos, bueno, ¿cuál es mi misión? La misión no es solo algo que sale en la web, es algo que realmente nuestra misión, nuestra visión nos tiene que llevar a algún lado, tenemos que contarla. De nuestra visión, de lo que yo creo que tiene que ser es de que toda Valencia tenga el mejor arroz del mundo mundial, eso es una visión, es el I had a dream. Nos acordamos de esta frase mítica de Luther King. Bueno, eso es realmente la visión. Tengo una visión, la cuento, tengo un sueño. Cuando tú empiezas el discurso, y tu discurso de marca es mi sueño es este y para eso voy a hacer bla 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 bla, de repente tú ya estás poniendo a la gente a favor de mi sueño es construir las mejores casas, mi sueño es hacer llegar al marketing a los pequeños inversores, a los pequeños empresarios para que ya no sean pequeños, que no sean pi, sean me, ¿vale? Luego está el relato del visionario. El relato visionario es el más poderoso, pero claro, es el más complicado, el tener un sueño si no quieres pasar como un Jesucristo extraño, ¿vale? Un relato, yo lo llamo relato con esteroides. ¿Por qué? Porque hace de quién soy. Yo soy, por ejemplo, en el caso de Luther King, yo soy un negro, abatido, pero soy reverendo, pero soy abogado. ¿Para qué estoy aquí? Estoy aquí porque estoy harto y estoy luchando por los derechos civiles. Y el siguiente es, ¿qué es lo que veo? Y lo que veo es un mundo diferente, que curiosamente es lo que heredó Obama. Y su historia venía de ese relato visionario.
O sea, ahí Obama fue muy listo. Hombre, esto ya me lo han escrito antes. Y, ¡hop! Lo pillo, ¿vale? Y luego, evidentemente, hay acción. Luego está el relato educativo, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Pues, lo que hemos hecho durante todo este tiempo, seas la empresa que seas, esto le puede servir de ejemplo a alguien. A mí mismo. ¿De dónde vengo? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo las cosechas funcionan o no funcionan? ¿A quién vendo? ¿A quién no vendo? ¿Qué panda de creativos animales que se cargan empresas vengo? ¿Y cómo los he ayudado? ¿Eso que he hecho con ellos? Me puede servir para otro. Y puedo comunicarlo. Yo ya sé cuál es vuestro problema, ya lo he visto. Por lo cual, como ya lo he visto, puedo generar una solución. El relato educativo, yo te ayudo, no te preocupes. Lo que yo sé es como un coaching, ¿vale? Lo que yo ya sé te lo transmito, pequeño Padawan. Muy bien, relatos de valores en acción. Por ejemplo, aquí me encanta, si queréis buscarlo, hay una empresa que se llama TOMS, T-O-M-S, que son alpargatas. Y es un visionario, un tío que dijo que no podía ser que la gente se calzara, mientras había otra gente que iba descalza. Con lo cual él se compromete, que cuando tú compras una de sus alpargatas, que están entre 60 y 80 euros, y son alpargatas, ¿vale? De diseños extraños y es muy vanguardista. Pero él se compromete a que cuando tú compras un par de alpargatas, ese mismo par, pero del número que sea necesario, pero el mismo color, estructura y tal, se la da a un niño en uno de sus proyectos en Sudamérica. Y eso es real. Tú puedes ir a ver ese proyecto, te pagas el viaje, y vas con ellos con la mochila y te metes en la selva y vas de una aldea a otra, y si quieres les das tus zapatos. No los tuyos, los que gracias a tu compra, ¿vale? Hay un sistema de web, están en redes sociales, te puedes hacer fotos, la gente se intercambia experiencias, gente que ha comprado unos zapatos, yo me he comprado estos, pues los enviaremos no sé dónde. Se ha generado una cultura de un movimiento que se utiliza bastante ahora, es un movimiento de marcas sociales, ¿vale? Que las marcas ya no solo tienen responsabilidad social, sino que ellas en sí mismas, su objetivo es aportarle a la sociedad a partir de hacer dinero. El señor de Toms lo dice, yo quiero hacer dinero, de hecho hizo mucha pasta, ¿vale? Pero quiero que eso además sea construir, mientras yo me hago rico, a la vez construir valores y construir proyectos humanitarios. Eso es construir un relato de marca también. ¿Con qué? Con valores en acción. No solo soy lo que digo, responsabilidad social corporativa, sino que además lo hago. Y además me la juego. Está todo, evidentemente el director financiero ahí debe ir loco, o los directores financieros, pero lo consiguen. Y han conseguido una comunidad mundial, ¿no? Con ese relato. Muy bien, relatos de sé lo que estás pensando, es de adelantarte a los demás. Este es quizás uno de los más difíciles también, junto al relato visionario. Es aquel en que cuando tú estás viendo qué movimientos hay en el mercado, ya estás aportando la solución. Esto es un poco, muchas veces, algo que aporta Apple. De repente es cuando dices, ya no puede ser, ya te aportan, pues eso, en vez de un número codificado, que sea tu cara. Y además, si te la pones de Groucho Marx, además te sigue identificando. Nadie me dice si me roban el móvil y estoy durmiendo. Bueno, no me hacen así y se lo llevan, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿y eso lo pueden hacer las pymes, todo esto, la creación? Pues sí, lo pueden hacer porque además tenemos un par de ejemplos. En este cliente estuvimos trabajando nosotros, Malavida, lo conocemos perfectamente, es el vino. Bueno, pues Malavida tenía una situación de, bueno, nazco como vino, tengo un nombre muy chulo, Malavida, como mano negra, me estás dando mala vida, de todo el mundo, esa vida bohemia y tal, sabían que querían ir a gente joven, pero no sabían muy bien cuál era su situación, porque el vino es un mundo muy atomizado, es comidas, cenas, etc. Hicieron algo que es crear un relato de marca y además romper su situación de mercado. Es decir, ya no estarían en cenas ni estarían en comidas. Decidieron estar con su relato de marca donde está el relato de marca del bohemian bourgeois, del burgués bohemio, de este Hemingway, cara dura, Harpo, Groucho Marx, Amy Winehouse, Pulp Fiction, este mundo de alcohol, pero literatura, pero cultura, este mundo de la bohemia, al principio de la noche. Se la jugaron y empezaron a moverse, y su historia de marca fue tener un himno, Malavida, un espacio, Puerto Maltés, pero con tatuajes, pero con Groucho Marx, de hecho, detrás de la botella, de la etiqueta, pone todo el mundo puede creer en lo que quiera, yo creo que voy a seguir bebiendo, Groucho Marx. Y Hemingway. Ellos lo que hacen es un relato de marca desde este punto de vista. Su arquetipo es el intelectual
vamos a llamar borrachuzo, pero intelectual interesante, bohemio, de los bares de Ruzafa. La primera copa de la noche es, o debería ser, mala vida, el vino. Luego, evidentemente, cuando hubo esa eclosión que se puso más o menos de moda en Valencia, y no solo en Valencia, sino en otras ciudades como Madrid o Barcelona, el beberse un mala vida, una copita de vino tinto, evolución y cogida desde tendencias europeas, sobre todo Francia e Inglaterra, de empezar la noche así. Luego ya pudieron, bueno, casi automáticamente, la gente que se tomaba la primera copa de la noche, una copa de vino, ya empezó a pedirla para cenar, y empezó a pedirla para comer, y empezó a entrar de forma natural en un terreno donde de otra manera no hubieran podido entrar. Pero sobre todo la gente que le interesa, que el vino es aceptable, pero sobre todo la etiqueta mola, el nombre mola, y el mundo de alrededor, lo que me hablan, donde me encuentro, estoy en los conciertos, que estoy en la noche, que estoy en los baretos, que estoy en lo último de moda, pero no el mainstream, sino el más alternativo, ¿vale? Eso es lo que me gusta, esa es mi historia, es la historia de esta marca. Y la siguiente, bueno, es una marca muy pequeñita, también de vinos curiosamente, se llama Gonzalo. Esto es el arquetipo del súper rebelde, del que rompe con todo, es casi el antisistema hecho negocio. ¿Por qué? Porque este señor, pues que tenía una familia, que tenía, comerciaba con vinos, comercial con vinos, traficar, por favor, comercial con vinos, perdón, y de repente él dijo que quería hacer su vino. De hecho, pues tenía sus contactos con gente que producía vino, etcétera, etcétera. Entonces dijo, bueno, voy a producir mi vino. Entonces dijo, ya, pero necesito dinero. La familia no le dijo a pagar los 10, 12, 15.000 que valía montar la bodega. Entonces dijo, vale, pues me voy al campo, ¿no? Estos son mis amigos los vaqueros. Dijo, vale, pues quiero formar una bodega, tengo el vino, tengo la gente, tengo el proyecto y me falta financiación, y ahí quiero ir. Y vale, los bancos se lo niegan. ¿Por qué? Porque el vino no es un bien embargable. Si te va mal, chaval, ¿qué me llevo? La bodega no, porque está apilada. ¿Qué me llevo? ¿Los sacacorchos? Lo único que tienes es vino, pero el vino se estropea. Y aparte yo soy un mago, ¿dónde guardo el vino? No te doy el crédito. Entonces el señor Gonzalo se enfadó y dijo, bueno, hizo lo que pudo hacer, y a través de las redes sociales, a través de su red de amigos, etcétera, consiguió crowdfunding. Poquito dinero, tuvo muchos accionistas que le permitieron tirar adelante su bodega y su vino, que no me acuerdo cómo se llamaba al principio, pero que él, en cuanto tuvo el dinero y tiró adelante el vino, le llamó Gran Cerdo. Le puso una etiqueta con un cerdo volador. Entonces todo el mundo dijo, oh, fantástico, todo tu proyecto, todo ese esfuerzo, todos esos valores de arquetipo de luchador, que vas contracorriente y tal, y le llamas Gran Cerdo. ¿Pero por qué? Dice, porque el propio producto forma parte del significado de la historia de marca. Porque eso es la etiqueta. Detrás de la etiqueta viene una serie de definiciones. Cerdo, cerdas, mamífero doméstico, aplica a la persona que no cuida su aseo, se aplica a la persona que muestra tener poca educación, pero además tenía una parte muy grande que decía, Gran Cerdo es un gran vino dedicado a los directores de banco que nos negaron préstamos aduciendo que el vino no era un bien embargable. Corpulentos, sudorosos, trajeados personajes, algún día descubriréis que las cosas más importantes de la vida no se pueden embargar. Gracias a los amigos, pues con su ayuda conseguimos al fin hacer el embotellado. Ahora pues puedes disfrutar de nuestra criatura más ácida. Pruébalo con pasta o jamón de cerdo. Alrededor de un acto, alrededor de una experiencia vital, como hablábamos antes, se generó una marca, y esa marca tiró de la empresa. Hoy en día Gran Cerdo es un vino bastante aceptable, un vino joven, se puede beber para comer, un vino de diario, que sigue apostando por ser contestatario, por ser diferente y por, bueno, apostar por la gente que realmente cree en sí misma. Con una experiencia, como os decía, una experiencia que me ha pasado. Dentro de lo que me ha pasado yo puedo encontrar acciones que me sirvan. Bueno, no hace falta llevar cerdo más a nadie. El hecho dependerá de hasta dónde queremos llevar la marca. Para eso estamos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Porque claro, dices, ah, sí, pero yo con televisión, en radio, ya, pero tenemos redes sociales, tenemos vídeos, tenemos lo que se llama la hoguera tecnológica, ¿no? Si antes era umba, con toda la tribu, ahora la tribu está en todo el mundo. Y redes sociales y vídeos, y tenés el uso del transmedia, hacer que la gente participe en la marca, todo eso puede hacernos que por no demasiado dinero, pero sí por algún dinero, podamos impulsar y generar y crear nuestra marca, aunque seamos pequeña y mediana empresa, ¿no? Pero, claro,
redes sociales, los vídeos, los transmedia, eso ya es un caso aparte que no vamos a hablar ahora, porque eso ya es otra historia, y ya lo sabéis. Muchas gracias por haberme escuchado, y hasta aquí he llegado.